Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Boskin. Quiero agradecerle a Isabel por invitarme a participar de este curso. Soy doctor en lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Soy docente investigador de esa misma universidad. Doy clases en la cátedra de sociolingüística para la carrera de letras y tengo una beca postdoctoral del CONICET. En mi tesis doctoral trabajé con las representaciones sociales que surgieron a partir de la sanción de la Ley de Educación Sexual en la Argentina, que se sancionó en el año 2006. En aquel trabajo de investigación analicé los signos y valoraciones que se pusieron en circulación a partir de la sanción de la ley y qué procedimientos discursivos aparecían regulando las interpretaciones posibles sobre este tema. En la actualidad, si bien continúo con el trabajo sobre la ley de educación sexual, incorporé otros materiales de otras disciplinas a mi objeto de estudio, como la historia, la lengua, para ver qué pasa con estas materias, con estas disciplinas en el nivel escolar, de forma tal de tratar de caracterizar el discurso pedagógico y ver qué mecanismos regulan las interpretaciones posibles y qué mecanismos a su vez excluyen las interpretaciones que se quieren dejar fuera. Mi investigación se inscribe en el campo del análisis del discurso. En principio esta aseveración no resulta del todo esclarecedora o elocuente, dado que al interior del campo del análisis del discurso encontramos una diversidad de corrientes, caracterizadas cada una de ellas por objetivos, metodologías y marcos teóricos muy diversos. Y fundamentalmente esta heterogeneidad está dada por las diversas problemáticas que atiende el análisis del discurso, atravesada fundamentalmente por la lingüística y las ciencias sociales. En principio, podemos pensar que el análisis del discurso tiene como objetivo poner en discusión, poner en cuestionamiento o sencillamente rebatir dos mitos que están fuertemente arraigados en el sentido común en relación con el funcionamiento del lenguaje. En principio, se tiende a pensar que la comunicación, el uso del lenguaje y la comprensión son tres fenómenos íntimamente relacionados, cuando no absolutamente asimilados. Es decir, se tiende a pensar que el uso del lenguaje sirve como mero instrumento de comunicación, como una forma de transmitir informaciones de un emisor a un receptor. Fíjense que este funcionamiento del uso del lenguaje está arraigado en el sentido común a partir del refrán "hablando se entiende la gente", que presenta al lenguaje como un código que es accesible a todos y por igual, y que la única diferencia está en nuestro rol como enunciadores o como receptores, pero que la comunicación exitosa aparece cuando el receptor decodifica lo que quiso decir el hablante, como si los sentidos estuvieran en la cabeza del hablante. El segundo mito que debe rebatir el análisis del discurso es aquel que propone que el lenguaje y el uso del lenguaje, mejor dicho, es democrático. Es decir, debe rebatir el carácter democrático que se le ha atribuido al uso del lenguaje y que está fundamentado sobre la idea de confundir lo que es biológico de lo que es social. Lo que es biológico es el don del lenguaje, y eso sí es democrático. Todos los seres humanos tenemos el don del lenguaje, esa capacidad innata, por el solo hecho de pertenecer a esta especie. En cambio, el uso del lenguaje ya no es algo innato, ya no responde a fenómenos estrictamente biológicos, sino sociales. ¿Quién tiene acceso a la palabra? ¿En qué momento? ¿Bajo qué condiciones? Responde a factores sociales y no a factores biológicos. Más allá de la heterogeneidad que caracteriza
al análisis del discurso como campo interdisciplinario, hay una condición que todas las corrientes del análisis del discurso comparten, que es concebir el discurso como una práctica social. ¿Qué implica concebir el discurso como una práctica social? Considerarlo como un hecho histórico. Es decir, el discurso establece una relación dialéctica con la estructura social, con las instituciones, con los roles sociales, con las situaciones, en tanto no solo forma parte del evento comunicativo, sino que también le da forma, lo moldea. El discurso no solo refleja una realidad que es exterior a él, sino que también la constituye, la construye. Fíjense de esta manera cómo se pone de relieve el hecho de que el lenguaje, el uso del lenguaje, no solo viene a reflejar una realidad que es exterior a él, una realidad que sería independiente, sino que al tiempo que hablamos, al tiempo que usamos el lenguaje, estamos clasificando al mundo. Lo estamos nombrando, lo estamos calificando, le atribuimos valores. El lenguaje no cumple solamente una función descriptiva, sino que a la vez que lo describe ese mundo lo constituye, lo construye. Vivimos una realidad que es social, vivimos en un mundo que es social, que está construido socialmente. Somos sujetos ideológicos. No nos relacionamos directamente con el mundo, sino que lo hacemos a través de las categorías que nos aporta el lenguaje. Es decir, vemos el mundo con las categorías lingüísticas. Y esta realidad mediatizada por el lenguaje es la que nos impide relacionarnos con el mundo de manera directa. No nos contentamos con lo que nos da la naturaleza, sino que nos apropiamos de la naturaleza, la transformamos y esa realidad natural se transforma en una realidad social, cultural, hecha por el ser humano y para el ser humano. Fíjense que decir que vivimos una realidad social implica pensar que nuestra forma de conocer el mundo, de percibirlo, es social, es relativa a circunstancias históricas determinadas. Nuestra forma de conocer el mundo, de pensar el mundo, está condicionada, influenciada, determinada, ustedes decidirán el grado de determinismo, por el contexto histórico en el que estamos. La conciencia individual es un fenómeno social y en este sentido estamos constituidos por categorías que son externas, que son ajenas a nosotros. Por otro lado, plantear que vivimos en una realidad social implica que esta realidad es contingente, es histórica y por lo tanto bien podría ser otra. El problema es que la realidad social se nos presenta como natural. Este es el principal efecto de la ideología. Pensar a la realidad social como algo eterno, como algo universal, como algo natural. El análisis del discurso nos ofrece una vía muy rica, muy interesante para acceder a estos contenidos ideológicos que están naturalizados en esta realidad social. Pensemos que todos estos contenidos se difunden, se actualizan, se transmiten con el discurso, con discursos. Son los discursos los que legitiman esa realidad social. Son los discursos los que apoyan, los que califican, los que establecen estos contenidos ideológicos. Por lo tanto, la crítica de esos discursos nos podrá servir como una forma de explicitar qué contenidos están circulando a nivel social y paralelamente pensar qué otros contenidos podrían estar circulando y no están circulando. Qué contenidos ideológicos están clausurados a nivel social. El análisis del discurso, entonces, se presenta como una vía para establecer de manera explícita qué realidades sociales se nos presentan como naturales y a partir de qué mecanismos discursivos. Mi idea es presentar a partir de qué mecanismos discursivos se regulan, qué interpretaciones son posibles, qué interpretaciones forman parte del sentido común y por lo tanto son accesibles
¿Y qué otras interpretaciones, qué otros sentidos, qué otros discursos son clausurados, ya sea porque se los considera utópicos, humorísticos, absurdos, o simplemente porque se los considera como algo impensable? Un primer paso, creo yo, consiste en ubicarnos desde un enfoque discursivo. Es decir, tenemos que dejar de lado una perspectiva individual de los discursos y centrarnos en una perspectiva discursiva. Tener en mente como punto principal la semiosis social, el conjunto de discursos que circula a nivel social, y no tomar al enunciado de forma aislada, con un sujeto individual como productor de ese discurso. Esto implica dejar de lado la noción de un sujeto consciente, racional, intencional, amo de sus palabras, fuente de lo que dice, capaz de controlar cómo su enunciado será recibido por su interlocutor. Esta noción de sujeto que debemos dejar de lado es una mera ilusión que nos hace creer que somos capaces y que tenemos la posibilidad de decir lo que queramos en cualquier situación, en cualquier momento, cuando en realidad estamos constantemente retomando discursos ajenos, ya dichos, que nos atraviesan de manera inconsciente, de manera crítica, desde que incorporamos el uso del lenguaje. Posicionarnos en una perspectiva interdiscursiva consiste en poner en relación el texto que analizamos con la red discursiva con la que se inscribe, con la que se relaciona ese texto individual. El texto es solo un eslabón en la cadena discursiva, es un punto de la red, es un nodo en la red. Por lo tanto, no podemos analizar el texto individual si no es considerando la semiosis social en la que se inscribe ese texto. Debemos dejar de lado el análisis del texto de manera aislada, con un sujeto individual como productor de su discurso, para pensar en los efectos de sentido de ese texto, para pensar cómo ese texto se relaciona con el resto de los discursos que circulan en una determinada época, en un momento determinado, en un determinado momento histórico. El sentido, cualquiera sea el texto, es un efecto. Es una relación que establece con el resto de los textos que circulan a nivel social y por lo tanto se actualiza constantemente. Es esta red la que debemos tener en cuenta para determinar el sentido del enunciado. De lo contrario, caemos en la ilusión de que somos dueños de nuestras palabras, de que somos amos del sentido que se configura en nuestro texto y sobre todo de que tenemos la capacidad de predecir, de controlar cómo nuestro texto será recibido por nuestros interlocutores. Pero como veremos, la circulación del sentido no responde a nuestras propiedades biológicas. Es un fenómeno social y por lo tanto se nos escapa como locutores, y es necesario analizarlo como analistas del discurso, ver qué interpretaciones se ponen en juego en un momento determinado, porque son esas interpretaciones las que dan cuenta de los contenidos ideológicos que imperan en una sociedad determinada, que predominan, que son más accesibles. La crítica, el cuestionamiento, requieren esfuerzo, requieren un trabajo crítico de análisis que es necesario hacer si queremos ver qué otros sentidos, qué otros contenidos ideológicos no están presentes en nuestra comunidad actualmente y que podrían dar lugar a un orden social más justo, más equitativo, más igualitario. Mi propuesta toma como punto de partida la circulación no lineal del sentido. Esto es, la idea de que un determinado enunciado admite siempre más de una interpretación posible. Tenemos la idea, la ilusión de pensar de que un enunciado se corresponde con una determinada interpretación. Sin embargo, ante un determinado texto, son muchas las interpretaciones posibles.
jamás es una sola. Se produce lo que Verón llama un campo de efectos de sentido posible. Es decir, no hay un emisor que codifique un mensaje y un receptor que decodifique ese mensaje tal como fue planificado por el mismo emisor, independientemente de cuáles sean sus intenciones. Es inherente al funcionamiento discursivo que un mismo texto admita una variedad de interpretaciones posibles. Verón denomina este fenómeno el principio de la indeterminación relativa del sentido. Y este principio presenta dos caras. Por un lado, como decía recién, presenta la idea de que ante un determinado texto jamás es una sola la interpretación posible. Siempre un texto admite más de un sentido posible. Sin embargo, y esta es la segunda cara que presenta este principio, nunca pueden ser infinitas las interpretaciones posibles. El campo de efectos posibles que genera un texto está delimitado por un horizonte social, por un horizonte de expectativas, por circunstancias históricas determinadas. No pueden ser infinitas las interpretaciones porque los significados accesibles en una época determinada están dadas por las circunstancias históricas. Ahora bien, del mismo modo que un determinado texto genera un campo de efectos posibles, también paralelamente genera un campo de efectos no posibles. Es decir, para un determinado texto son varias las interpretaciones que puede recibir, pero también hay interpretaciones que quedan clausuradas, que quedan obstaculizadas, que sencillamente no pueden ser posibles. Fíjense que conociendo cuáles son estas interpretaciones no posibles, podríamos ver qué otros sentidos, qué otros significados no están habilitados en nuestra sociedad, ya sea porque resultan absurdos, utópicos, humorísticos, ya sea porque no son del orden de lo pensable. Ahora, ¿cómo explicar que ante un determinado texto se nos activen en la cabeza determinadas interpretaciones y no otras? ¿Cómo explicar a partir de qué mecanismos discursivos se regulan en nuestra cabeza como sujetos individuales procedimientos sociales que rigen las interpretaciones que son válidas, que son legítimas, que son posibles, y quedan inhabilitadas otras interpretaciones a las que no tenemos acceso, salvo a través de un trabajo crítico o a partir de un trabajo muy original de nuestra cabeza. Bueno, vamos a proponer que estos efectos de sentido se producen porque existe algo así como el discurso dominante. El discurso dominante es un eje de referencias que comprende los sentidos más difundidos, más aceptados sobre un determinado tema, signo o discurso, y es a partir del discurso dominante que se califica al resto de los discursos. Es decir, habría algo así como un eje de referencias que comprende los discursos más difundidos, los signos más difundidos y aceptados, y sobre todo las valoraciones más aceptadas. El resto de los discursos se califica a partir de ese eje de referencias. Por lo tanto, todo discurso será valorado en función de la distancia que mantenga con ese eje de referencias. El discurso dominante tiene una particularidad, tiene la iniciativa discursiva. En él están comprendidos los temas, los signos, las valoraciones que circulan socialmente y que mayor legitimación y difusión tienen. Es muy difícil salir de este discurso dominante. Piensen que negar el discurso dominante es una forma de reforzarlo. Cuando rechazamos los signos o los valores de ese discurso dominante, lo que estamos haciendo es reforzar ese discurso. Para salir de este discurso dominante, lo que tenemos que hacer es cuestionar el eje de referencias. Cuestionar sobre qué tópicos se habla, sobre qué tópicos está aceptado hablar socialmente. Hay que cuestionar con qué signos se tratan esos tópicos, esos temas,
que circulan a nivel social y sobre todo es necesario cuestionar los valores de los signos con los que se tratan esos tópicos. Es decir, no alcanza con cuestionar el discurso dominante, sino que lo que tenemos que cuestionar es el eje, los temas, los signos, los valores con los que se abordan esos temas. Solo así el discurso dominante se verá obligado a hablar con otros signos, con otros temas. Se tendrá que ver obligado a perder la iniciativa discursiva y la perderá frente a otro discurso, un discurso emergente que imponga nuevos temas, nuevos signos, nuevas valoraciones al que el discurso dominante tendrá que responderle. Desafortunadamente no hay una receta para establecer un discurso emergente, no hay una forma preestablecida a partir de las cuales un discurso se impone como el dominante, pero sí podemos pensar que la crítica del discurso dominante, reconstruir ese discurso, nos permite ver qué significados están en circulación, qué signos están en circulación, para ver paralelamente qué otros signos, qué otros valores no están funcionando. Hasta ahora estuve hablando de discurso dominante, pero deberíamos pensar si es adecuado hablar de un discurso dominante en singular o de varios discursos dominantes funcionando simultáneamente en nuestra sociedad. Piensen en la variedad de roles que cumplimos en nuestras vidas cotidianas, ya sea como amigos, como empleados, como vegetarianos, como carnívoros, como argentinos. Y en los distintos discursos que nos atraviesan y nos preceden según el rol que estemos cumpliendo. Los signos de los que disponemos para hablar según la situación y el tópico que estemos tratando y los valores asociados a esos signos. Vamos a considerar estos roles como posiciones sociales de enunciación. Estas posiciones no son lugares empíricos, físicos, definidos objetivamente, sino que, en términos de Piaget, son posiciones imaginarias. Están asociadas a determinados valores, a determinados tópicos, a determinados signos, a determinados sentidos. Estas posiciones que ocupamos no son independientes unas de otras. No dejamos de ser amigos cuando estamos en el trabajo, ni dejamos de ser argentinos cuando estamos en nuestra condición de empleados o de hermanos. Pero sí se establecen relaciones de fuerza entre las distintas posiciones, entre los distintos rasgos y roles que atraviesan a nuestra identidad, y cada uno de estos roles, cada una de estas posiciones, tiene mayor preponderancia según la situación comunicativa en la que estemos, según la circunstancia. De ahí que según la circunstancia se activen determinados signos, se activen determinadas interpretaciones y no otras. Prevalecen ciertos roles, ciertos rasgos de nuestra identidad, y de esa manera también prevalece cierto discurso, ciertos tópicos, ciertos signos, ciertos sentidos. Al producir un texto, lo hacemos desde determinadas posiciones e inscribimos a nuestro interlocutor en una determinada posición, como profesores, como alumnos, como docentes, como médicos, como pacientes, como padres, como hijos. Estas posiciones no solo son posiciones de enunciación, también movilizan una determinada memoria discursiva. Es decir, cada posición tiene asociado un determinado discurso, una determinada memoria discursiva que trae aparejado un conjunto de signos y de valores asociados con estos signos. Y por lo tanto, cuando hablamos, no podemos evitar hacerlo desde esa memoria discursiva. En cuanto ocupamos alguna de estas posiciones, nuestro margen de maniobra se ve restringido, se ve condicionado. No tratamos los mismos temas, ni usamos los mismos signos cuando actuamos en calidad de padres, de médicos, de amigos o de empleados.
Pensemos en relación con la educación sexual o en relación con la sexualidad en general. No hablamos con los mismos signos según si estamos hablando como padres, como hijos, como amigos, como médicos, como docentes. Son distintos los signos que circulan, son distintas los tópicos que circulan. De hecho, los mismos signos pronunciados por la misma persona, pero desde posiciones diferentes, adquieren distintos valores. Pensemos en una frase como «portate bien». ¿Qué significa «portate bien» cuando lo dice un docente? Cuando un docente se lo dice a un alumno. ¿Qué significa «portate bien» cuando se lo dice un médico a un paciente? ¿Qué significa «portate bien» cuando se lo dice un padre a un hijo? Hay una memoria discursiva que nos precede y que interiorizamos de manera inconsciente. Esta memoria discursiva es movilizada por la posición en la que estamos inscriptos, pero esta interpelación se produce de manera inconsciente como efecto de la ideología. De ahí nuestra ilusión de poder decir y de poder significar lo que queramos, cuando en realidad estamos constantemente retomando discursos previos, con signos ya dichos, con signos cargados semánticamente. Nosotros no podemos sino retomar esos signos, ya sea para ratificarlos o ya sea para transgredirlos. Pero una vez que asumimos una determinada posición, una vez que estamos inscriptos en una determinada posición de enunciación social, lo que hacemos es movilizar esa memoria discursiva. Por lo tanto, son estas posiciones que atraviesan los textos con sus memorias discursivas propias las que habilitan la aparición de determinados signos y sentidos, independientemente de que estos signos estén presentes efectivamente en el texto. A la vez, estas posiciones clausuran la aparición de otras posiciones. Es decir, cuando hablamos como padres, estamos clausurando otras posiciones. Y por lo tanto, a la vez que clausuramos esas otras posiciones, lo que hacemos es clausurar los signos, los tópicos, los discursos que son movilizados por esas otras posiciones sociales. Decíamos que estas posiciones dejan marcas en los textos. Los textos se configuran como escenas discursivas en las que el locutor incorpora diferentes voces, cada una de estas voces representa una postura, un punto de vista sobre un determinado tema. Estas voces, al igual que la del locutor, son pronunciadas desde determinada posición social, por lo que movilizan también una memoria discursiva determinada. El texto es inherentemente heterogéneo porque en él se inscriben determinadas voces, una pluralidad de voces, y cada una de estas voces que se inscripta en el texto incorpora no solo una posición de enunciación, sino, como decía antes, todo un discurso con determinados signos y con determinadas valoraciones. La configuración del sentido de un texto está dado por las relaciones de fuerza que establecen las distintas voces que son incorporadas en el texto y por los discursos que esas distintas voces incorporan al texto y las relaciones de fuerzas que se establecen entre ellas. Es decir, los diferentes discursos que aparecen en un mismo texto incorporan distintos signos, distintas valoraciones. Cada uno de estos discursos establece o se posiciona de una determinada manera en el texto, con una determinada fuerza. El discurso que mayor fuerza tenga en el texto va a ser el que imponga desde dónde lo vamos a valorar, desde dónde lo vamos a interpretar. Son los distintos signos de esos discursos y sus valoraciones los que determinarán qué interpretaciones sean las más accesibles, qué interpretaciones son las que se activan más fácilmente y qué interpretaciones quedan relegadas a un segundo plano, a un plano marginal, a un plano secundario. El texto se nos presenta entonces inherentemente dialógico y polifónico. Está habitado por diferentes voces, por diferentes posicionamientos, frente a los cuales el locutor puede adoptar una variedad de posturas. El locutor se acerca a algunas voces, se aleja de otras,
Y en ese movimiento no solo se aleja de un determinado enunciador, se aleja de todo un discurso y se acerca a otro. Es decir, el locutor va estableciendo esas relaciones de fuerza de manera más o menos consciente, y en ese establecimiento de las relaciones de fuerza es que va estableciendo los mecanismos a partir de los cuales se va a ir configurando el sentido de ese texto. De esta manera, lo que voy a proponer es que cada posición social de enunciación, además de movilizar una memoria discursiva, está atravesada por un discurso dominante particular. Es decir, vimos antes la noción de discurso dominante de Reiter, pero ahora lo que vamos a pensar es que no hay un único discurso dominante en toda la sociedad, sino que cada una de nuestras posiciones sociales de enunciación, es decir, cada uno de los lugares de enunciación que ocupamos está atravesado por un discurso dominante determinado. Ahora bien, pensar esto no implica pensar que hay un discurso dominante por cada posición social, sino que, como dijo Bourdieu, los significados son escasos, los bienes simbólicos son escasos. Y por lo tanto, distintas posiciones sociales de enunciación pueden compartir los mismos signos, los mismos valores, el mismo discurso dominante que esté funcionando ahí y que esté regulando esa interpretación. Por otro lado, también debemos recordar que más allá de las posiciones que ocupa cada uno de nosotros en sus vidas cotidianas, en nuestra sociedad, ciertas posiciones tienen mayor prestigio que otras. Hay ciertas posiciones sociales que tienen un mayor peso. Vivimos en una sociedad, somos parte de esa sociedad y por lo tanto no podemos olvidarnos de esa sociedad en la que vivimos. ¿A quién acudimos cuando tenemos un problema? A un abogado, a un contador, a un economista. En nuestra sociedad determinadas posiciones tienen mayor peso que otras, tienen mayor fuerza, son más reconocidas, tienen mayor difusión. Por lo tanto, las voces de estas posiciones, los discursos, los signos y valoraciones que ponen en juego estas posiciones también tendrán más peso. Esta diferencia de estatus y de peso que tienen las diferentes posiciones queda en evidencia en la forma en que los medios de comunicación tratan los temas polémicos. Fíjense cómo las diferentes posiciones sociales están relacionadas entre sí, mantienen relaciones de fuerza, de dominancia, de subordinación, de solidaridad. Estas relaciones dependen de las condiciones propias de un momento histórico determinado, por lo que también son el producto de una lucha, de una disputa, que es constante, pero que aparece desapercibida. Es decir, las distintas posiciones sociales mantienen relaciones de fuerza, y estas relaciones de fuerza están en constante lucha, en constante disputa. Pero esta disputa se nos pasa desapercibida, no la vemos. Solo en situaciones de crisis, en épocas de crisis vemos estas disputas. Hoy en día podríamos ubicar al discurso neoliberal como uno de los discursos dominantes. De ahí que tengan tanta difusión signos como rentabilidad, como productividad, como costo, como ganancia. Fíjense que este discurso propio de la economía no solo tiene injerencia en la economía, también en otras esferas de la vida cotidiana tiene injerencia. ¿O acaso no pensamos la educación como una forma de acceder, una forma de ascenso social? Fíjense qué difícil es plantear la educación y la formación de un sujeto crítico sin ser calificado como un utópico, como un romántico, como un idealista. Cuando pensamos la educación como algo autónomo, como algo diferente, como algo independiente de las reglas económicas, se nos tilda de utópicos, de románticos. La eficacia de la ideología reside en que más allá de nuestra postura personal,
formamos parte de la comunidad en la que vivimos y por lo tanto no somos ajenos a ese sentido común, a las posiciones que están inscritas allí y que nos interpelan y a sus respectivos discursos dominantes. Más allá de que intentemos escapar de los discursos que atraviesan esas posiciones, introducir otros temas, utilizar otros signos, otras valoraciones, no podemos obviar el discurso dominante, porque si no, corremos el riesgo de que no nos escuchen o que no nos entiendan o que directamente nos tilden de locos. Los signos que empleamos son valorados por los discursos dominantes de las posiciones desde las que enunciamos y no desde un potencial discurso emergente. Estos mecanismos discursivos regulan las interpretaciones posibles y excluyen las no posibles. Este fenómeno, conocido como fenómeno de apropiación enunciativa, lo que hace es regular, restringir las interpretaciones posibles a las interpretaciones ya conocidas. El trabajo crítico es un primer paso necesario para poner en evidencia estas cuestiones, pero no es suficiente. Si nos distanciamos mucho del sentido común, corremos el riesgo de que nuestras ideas resulten incomprensibles. Por ello, es necesario tener presente la red discursiva, hacer el trabajo de reconstruir qué sentidos, qué signos, qué discursos circulan en nuestra sociedad, qué discursos forman parte del sentido común, qué discursos tienen mayor prestigio, mayor legitimidad, mayor difusión, porque solo conociendo esos discursos podremos entender por qué se activan de manera más rápida ciertas interpretaciones. Y paralelamente, conociendo esos discursos dominantes de nuestra sociedad, podremos acceder a los contenidos ideológicos que están presentes, pero también podremos pensar qué otros contenidos ideológicos podrían estar presentes y están clausurados, qué otros contenidos ideológicos no circulan, no están habilitados, pero podrían estarlo. Y podrían contribuir a constituir un orden social más equitativo, más justo, más igualitario. Es una propuesta para entender desde el análisis del discurso cómo se naturaliza esta realidad que es social, pero que se nos presenta como natural. Cómo a partir de los mecanismos discursivos se presenta el mundo social como el único mundo posible, cuando nosotros sabemos que es un mundo contingente, sujeto a circunstancias históricas determinadas y por lo tanto histórico, ¿sí? Contingente, transitorio. El análisis del discurso nos ofrece una vía para acceder a esos contenidos, nos ofrece una vía para entender el funcionamiento discursivo y el funcionamiento ideológico del uso del lenguaje. Y también nos ofrece una vía para pensar otra realidad posible, alternativa, y a partir de qué mecanismos discursivos podríamos tratar de empezar a implementar, poner en circulación ese discurso emergente, ese discurso que dé lugar a otro orden social, también social, pero alternativo, diferente, nuevo, más justo, transformador de la realidad actual. Bueno, nuevamente agradecerle a Isabel por haberme invitado a participar. Espero que se haya entendido mi español rioplatense y si no, estoy abierto a cualquier tipo de consulta que me hagan, por mail puede serlo, están mis textos a disposición y quedamos en contacto para una próxima vez. Muchas gracias y nos vemos pronto.